Buenas tardes, ingeniero. Hoy en mi grupo vamos a explicar lo que es la comunicación entre procesos. Para ello, yo voy a empezar dando una pequeña introducción sobre qué es la comunicación entre procesos. La comunicación entre procesos o IPC, que en inglés significa Interprocess Communication, es una función básica de los sistemas operativos. Los procesos pueden comunicarse entre sí a través de compartir ya sea espacio de memorias, sean en variables compartidas o buffers. La IPC o comunicación entre procesos provee un mecanismo que permite a los procesos que puedan comunicarse y sincronizarse entre sí. Normalmente esto a través de un sistema de bajo nivel de paso de mensaje que ofrece una red subyacente. Dentro de lo que es la comunicación de procesos se establece siguiendo una serie de reglas de protocolos de comunicación. Estos protocolos son desarrollados para Internet y los que son mayormente usados son los protocolos de IP o capa de red, protocolo de control de transmisión, capa de transporte y protocolo de transferencia de archivos. El protocolo de transferencia de hipertexto para la capa de aplicación. Estos procesos pueden estar ejecutándose en una o más computadoras conectadas a una red. Las técnicas de IPC están divididas dentro de métodos para paso de mensajes, sincronización, memoria compartida, llamadas de procedimientos remotos, que es RPC, que a continuación va a dar una explicación mi compañero. Este método de IPC es usado y puede variar dependiendo del ancho de banda y latencia. Eso quiere decir el tiempo desde el pedido de información y el comienzo del envío de la misma. La comunicación entre procesos y el tipo de datos que están siendo comunicados. Dentro de lo que es IPC tenemos algunos conceptos básicos y que es el sistema operativo, que es lo que se toma en cuenta, ya que el sistema operativo es el que se va a encargar de realizar todo este proceso de un request o de varios requests, y este se va a encargar también de realizar la comunicación entre procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema operativo provee dos primitivas, el de enviar y recibir. Esta debe implementarse en un enlace de comunicación entre los procesos. Este enlace puede ser unidireccional o multidireccional. Comunicación síncrona quiere decir que quien envía permanece bloqueado esperando a que llegue una respuesta del receptor antes de realizar cualquier otro ejercicio. Comunicación asíncrona. Quien envía continúa con su ejecución inmediatamente después de enviar el mensaje al receptor. Persistente. Comunicación persistente. El receptor no tiene que estar operativo al mismo tiempo que se realiza la comunicación. El mensaje se almacena tanto en tiempo como sea necesario para poder ser entregado. Comunicación momentánea. El mensaje se descarta si el receptor no está operativo al tiempo que se realiza la comunicación, por lo tanto no será entregada. Y la comunicación directa, que como se sabe tiene dos primitivas, enviar y recibir. Estas explicitan el nombre del proceso en el que se comunican. Por ejemplo, enviar un mensaje enviar un mensaje al proceso A. Es decir, se debe especificar cuál va a ser el proceso fuente y cuál va a ser el proceso de envío. También tenemos lo que es la comunicación indirecta. La comunicación indirecta es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o instrumento, ya que el emisor y el receptor están a distancia. Comunicación simétrica. Todos los procesos pueden enviar o recibir, también llamada bidireccional para el caso de dos procesos. Y por último tenemos lo que es la comunicación entre procesos asimétrica, que es un proceso puede enviar a los demás procesos. Un proceso puede enviar, los demás procesos solo reciben, también llamada unidireccional, suele usarse para hospedar servidores en Internet. Esta se caracteriza por el uso de buffers automático y también porque el transmisor se bloquea hasta que el receptor recibe el mensaje, capacidad cero. Los factores de la comunicación de procesos son 7. El rendimiento, que hace referencia a la latencia y el ancho de banda. Escalabilidad, que es el número de elementos activos. La fiabilidad, que es la
lo cual conocemos como la pérdida de mensajes, la seguridad en el cifrado y las certificaciones, la movilidad en los equipos móviles, la calidad de servicio, también llamado QoS, que es la reserva y garantía de anchos de banda, y la comunicación de grupos multicast, porque son para equipos grandes y de varias personas. Los niveles de comunicación que vamos a ver son 3. El primero es el paso de mensajes puro, las aplicaciones en red. Como podemos ver, tiene 3 capas. Desde la capa inferior, TCP/UDP, le sigue API o también llamado sockets, que lo vamos a explicar más adelante, y la última sería las aplicaciones y servicios. El siguiente nivel de comunicación es el de funcionalidades de comunicación a bajo nivel, conocido como los sistemas operativos distribuidos. Tiene 4 capas. La capa inferior, TCP y UDP, los protocolos y representación, los RMI y RPC, y las aplicaciones y servicios. Y la última, los RPC, son las llamadas a procedimientos remotos y objetos distribuidos. Tiene 3 capas. La capa inferior viene a ser Ethernet, la del medio, la interfaz y lógica de comunicación. Y la capa superior, aplicaciones y servicios. Las primitivas de comunicación en la comunicación de procesos son las funciones de comunicación de una tecnología determinada. Las primitivas básicas que conocemos por defecto son la de envío y recepción. La de envío es el destino del mensaje y de recepción es la fuente del mensaje. Otras primitivas que debemos conocer son la de conexión y desconexión. Cada una de las primitivas tiene las siguientes características, que son 3: bloqueantes versus no bloqueantes, síncrona versus asíncrona y fiable versus no fiable. Vamos a ver la diferencia entre bloqueantes versus no bloqueantes, que viene a ser una de las primitivas de la comunicación entre procesos. Las características del bloqueo son que las primitivas bloqueantes, la operación bloquea al elemento que la solicita hasta que ésta sea completada. Las primitivas no bloqueantes hacen que la operación no se detenga en la ejecución del elemento que la está solicitando. Ahora, las llamadas no bloqueantes tienen distinto sentido dependiendo de la primitiva que se trate. El envío no bloqueante significa que el emisor almacena el dato en un buffer del núcleo, el cual se encarga de la transmisión y reanuda su ejecución. Y la recepción no bloqueante significa que si hay un dato disponible, el receptor lo lee y en otro caso indica que no había un mensaje. La primitiva síncrona versus asíncrona. Esta característica en sí no afecta tanto a la primitiva como a la transmisión en sí. La comunicación asíncrona es el envío y recepción que se realiza de forma simultánea, mientras que la comunicación asíncrona, el envío no requiere que el receptor sea esperado. No es algo que tiene que estar constantemente enlazado. Ahora, la comunicación asíncrona usa un buffer de almacenamiento. Implica ciertas condiciones de bloque en envío y recepción. Ese es como dato importante de la comunicación asíncrona. Y por último, la fiabilidad. La fiabilidad es el envío fiable de datos. Garantiza que un mensaje enviado ha sido recibido por el receptor. Este implica la retransmisión de mensajes de validación. Y por último, la fiabilidad nos puede garantizar que el protocolo de comunicación TCP y UDP, que es una de las últimas capas que hemos visto, la capa inferior,
el TCP sí y el UDP no, o sea, uno de los dos tiene que ser usado. Y los elementos de emisor y receptor. Muy bien, a continuación explicaremos lo que es RPC. RPC en sí es una variante del paradigma del cliente-servidor. Esto es como una vía para implementar en la realidad este paradigma. Lo que tiene que ver RPC con esto es que es un programa que llama un procedimiento localizado, o sea, en otra máquina. La idea de que exista RPC es que una llamada a un procedimiento remoto se parezca lo más posible a uno de llamada local. Esto permite que sea una mayor transferencia entre uno y otro. Algunos problemas que tiene RPC son más que nada que deben usar espacios y direcciones distintas debido a que estos ejecutan computadoras diferentes. Al tratarse de computadoras diferentes, pues las direcciones de cada uno pues varían, como se dice. El segundo punto es como las computadoras pueden ser idénticas, la transferencia de parámetros y resultados puede complicarse. Puede que haya algunos que otros dispositivos que tengan justamente las mismas características que el compañero de al lado. Entonces puede que haya alguna que otra complicación, fallo o confusión de parte del mismo. Y el último punto es que ambas computadoras pueden descomponerse. Avanzamos a lo siguiente, el modelo de operación desde el punto de vista del cliente-servidor, viéndolo desde el lado de RPC. En RPC, el cliente a través de RPC hace una petición junto a los parámetros y el sub que llegan al servidor. El servidor se encarga del desempaquetamiento de la petición, realiza la ejecución y otra vez realiza el empaquetamiento para devolvérselo al cliente, enviando así una respuesta. Y por último, el cliente es el que recibe con la continuación de la ejecución de lo que se ha llevado a través del servidor. Entre las técnicas para implementar comunicación en grupo existen lo que es multicast, que eso por si no sabían es que un punto puede tener acceso a más de distintos puntos. La transmisión completa es que, bueno, en este caso a través de puntos pueden ser interpretados como dispositivos también. La transmisión completa trataría de que todos los puntos pueden ser interconectados unos con otros, así logrando una transmisión, como se dice, completa a la hora de enviarse datos sin necesidad, digamos, de que tengan que pasar por punto hasta otro lado y luego esto y luego esto. Entonces no, aquí es más completa, lo cual permite una conexión más directa, pero a la vez hay una mayor saturación de distintos caminos, los cuales termina siendo un poco más mayor. Lo siguiente es transmisión punto a punto. Esto más que nada va de un lugar a otro lugar, va de dirección de dicho dispositivo a otro dispositivo y así sucesivamente. Y pues continuando, está la ordenación de comunicación en grupo. La primera es FIFO, que en inglés sería first in, first out. Los primeros que entran son los primeros que salen. Y bueno, los mensajes que llegan de una fuente llegan a cada receptor en el orden en que son enviados. La ordenación causal, los mensajes son enviados por dos emisores distintos, son recibidos en un orden relativo en el que se ha enviado. El ordenamiento total se trata de que todos los mensajes de distintas fuentes enviados a un grupo son recibidos en el mismo orden por todos los elementos. Y por último entramos a lo que es las interfaces de programación de aplicaciones API. ¿Esto qué es? Lo que es en sí una API define un conjunto de procedimientos que pueden efectuar una aplicación al interactuar con el protocolo. Esto se va a entender mejor en la siguiente diapositiva, pero por lo general una API tiene procedimientos de operación básica. Y bueno, aquí se puede explicar de una manera más detallada cómo es que funciona una API. Por ejemplo, pensémoslo desde el punto de vista de una aplicación, ya sea de celular o de computadora. Como se ve en la imagen, los usuarios tienen acceso a las aplicaciones que ofrecen distintas experiencias para aprovechar datos y servicios de otras aplicaciones. Esto se ve a través de lo que es los desarrolladores, que sigue más arriba como se ve, acceden a los
a sus activos a través de su API para crear aplicaciones basadas en los datos y el software que usted comparte. Esto a su vez permite una conexión, lo cual se encarga la API de proporcionar el acceso universal a los activos que usted elija compartir. Esto ayuda, como le digo, a conectar tanto las aplicaciones como sus datos, sin necesidad, digamos, de que tenga que haber mucho lío entre los mismos, lo cual termina llegando al punto final, que serían los datos. Los datos de su software se vuelven más valiosos al ser aprovechados por socios y desarrolladores y servicios de terceros. Y pues, bueno, eso sería todo por mi parte. Muy buenas, ahora continuaré con las características de los sockets. Algunas principales características son el tipo del socket y el dominio del socket. El tipo del socket indica la naturaleza del mismo, es decir, el tipo de comunicación que se va a generar cuando se comunican entre ellos. Pero el dominio del socket especifica el conjunto de sockets que pueden establecer una comunicación común. Es decir, un grupo de sockets van a tener un dominio en donde se van a desenvolver. Bueno, el tipo de comunicación cliente-servidor, pero del lado del socket, pueden ser algunas propiedades que deben cumplir. Fiabilidad de transmisión, es decir, que la transmisión debe ser lo más fiable posible, manteniendo el orden de los datos, es decir, no haber datos corruptos. Luego, no debe haber duplicación de datos. El modo conectado en la comunicación debe ser importante. El envío de mensajes debe ser lo más urgente y eficaz posible. Ahora, veremos los tipos de sockets. Existen 4. El primero es el tipo SOCK-diagram, es decir, sockets de comunicación en modo no conectado, es decir, que no están orientados a la conexión, pero estos diagramas son de tamaño limitado. El tipo SOCK-string, es decir, para comunicaciones fiables de 2 vías y con tamaño variable, que están orientados a la conexión. El tipo SOCK-round permite el acceso a protocolos de más bajo nivel, es decir, nivel de red. Luego, por último, tenemos el tipo SOCK-packet. Tiene las características del SOCK-string, pero que el tamaño de mensajes es netamente frío. Direcciones de los sockets y sus puertos. Para tener direcciones en los sockets deben cumplir ciertas características. Una de ellas es que cada socket debe tener asignada una dirección única, si no va a haber conflicto entre ellos. Las direcciones se usan para bin, connect y set-on, que estos son propiedades internas del código. Las direcciones deben tener un dominio porque son dependientes de ellos. Es necesario la conversión de tipos casting en la llamada, es decir, la conversión y transformación de un objeto de esa clase a ese mismo objeto pero en otra clase. Los puertos. Un puerto identifica un destino en un computador. Estos puertos deben ser números de 16 bits, es decir, enteros, por lo que cada computador posee un total de 65.524 puertos. Los sockets se clasifican en dos tipos, es decir, TCP orientados a la conexión, UDP no orientados a la conexión. Socket Stream es de subtipo TCP. Tiene características que los datos son transmitidos netamente en bytes. Para establecer la comunicación utiliza el protocolo propiamente dicho TCP orientado a la conexión. La conexión empezaría cuando los dos sockets estén sí conectados. Java provee dos clases en una librería del lado socket del lado del cliente y server socket del lado del servidor. Entonces, la encapsulación de un paquete TCP, para recordar, posee datos, también posee delante de ellos una clase TCP que indica el puerto origen y el puerto destino. Luego, delante de ellos tenemos la clase TCP que será IP para saber el destino del IP origen y el destino con su IP también. Delante de ellos tenemos el tipo de trama IP, donde estarán los protocolos y los datagramas que van a ser divididos en estos paquetes.
Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo funciona y se comunica un socket cliente y un socket en el servidor. Vemos que el socket en el cliente posee un host, un IP y un puerto. Entonces, paso 1. Empieza comunicándose a un host remoto, es decir, a un servidor. El cliente debe primero crear ese socket que va dirigido al servidor. Paso 2. Esto automáticamente establece una conexión TCP, además de una conexión IP. Si es que la conexión falla, estaría mencionando un mensaje de latencia diciendo que falló la conexión. Luego, además del nombre del host, es necesario especificar actualmente el puerto. Teniendo eso en cuenta, al establecer una dirección IP llegará a ese servidor, pero necesitamos su puerta. Y esa puerta está determinada en el TCP, en el propio paquete, ¿no? Último, especificando su dirección IP en su puerto, podemos establecer una conexión con el servidor. Entonces, tenemos un socket del lado cliente con la utilización de la clase java.socket, y del lado servidor tenemos la clase serverSocket. Si que creamos de ambos lados de manera correcta, entonces estableceremos una única conexión y comunicación para el transporte y distribución de datos. Eso sería todo. Muchas gracias, espero se suscriban y que volveremos con más contenido. Hasta luego.